Many people do not know what is happening in Venezuela. Presión de la región. Necesitamos cada jefe de Estado en la región que hable. No pueden quedarse callados sobre Maduro. Tienen que condenar lo que está haciendo. Tienen que tomar acciones. Mr. President, the human rights situation in Venezuela is deeply alarming. Malnutrition has increased dramatically throughout the country, affecting in particular children and the elderly. I'm also deeply alarmed by the possibility that crimes against humanity have been committed and by the erosion of democratic institutions. Venezuela vive una profunda crisis política que ha desembocado en una tragedia humanitaria. Miles de venezolanos cruzan la frontera huyendo del horror de la dictadura de Maduro. En Venezuela no hay democracia. Lo que existe es una simulación de democracia que cuenta con apoyo de actores internacionales y que está financiada por una de las industrias más grandes del mundo, Petróleos de Venezuela o PDVSA, con activos en todo el mundo. PDVSA cuenta con las mayores reservas probadas de petróleo. Tiene la segunda refinería más grande y otras 18 distribuidas alrededor del planeta. PDVSA está presente en países como Suecia, Escocia, Inglaterra, República Dominicana, Jamaica, Cuba, Curazao, Islas Vírgenes, China, Rusia y Estados Unidos. También es propietaria de Citgo, cuya infraestructura comprende 7 refinerías, unas 60 terminales y una red de 14.000 estaciones de servicio en todo Estados Unidos. Venezuela cuenta con la cuarta mina de oro más grande del mundo, certificada por la canadiense Gold Reserve. Es el segundo exportador de aluminio de América del Sur y tiene importantes yacimientos de hierro, cobre, diamante, así como un importante productor de acero. El país sostiene una de las mayores reservas acuíferas del continente, una importante infraestructura termoeléctrica y la cuarta central hidroeléctrica más grande del mundo. Comprende una de las mejores costas de playa azul del planeta, un clima moderado de 2 temporadas y muy buenas tierras de cultivo del continente. Venezuela es conocida por la amabilidad de su gente y la belleza de su cultura. Tiene el mayor número de reinas de belleza en los principales y más famosos certámenes. 7 ganadores de Miss Universo, 6 Miss Mundo, 7 Miss Internacional y 2 Miss Tierras. Tiene importantes centros de estudios, universidades públicas y privadas, grandes autopistas, edificios e inmensos hospitales públicos. Toda esta infraestructura fue construida antes de la llegada del chavismo a Venezuela. Venezuela fue un país de acogida de migrantes de países en conflicto. Tal es el caso de 200.000 españoles que huyeron de la dictadura de Franco y encontraron residencia en Venezuela. Una importante oleada de polacos y húngaros huyendo de la Segunda Guerra Mundial y posteriormente del comunismo se asentaron en Venezuela. Una gran colonia de portugueses e italianos, chilenos huyendo de la dictadura de Pinochet y más de 1 millón de desplazados colombianos víctimas del terror de la guerrilla colombiana. Venezuela históricamente ha sido un país abierto a todas las culturas y nacionalidades, y mientras hubo democracia convivieron en paz todas las razas, credos, religiones y culturas. ¿Se puede hablar de pobreza en un país con tanta riqueza humana y material? ¿Realmente usted puede creer que después de leer esta información se puede sostener que la razón detrás del desplazamiento masivo de migrantes venezolanos puede ser económico, tal como lo quiere hacer creer el régimen de Maduro? Lo cierto es que en Venezuela ha caído la democracia. El gobierno ha sido tomado por una mafia que está generando un sistema de terror que ha conducido a millones de venezolanos a huir de sus casas, dejar sus trabajos, familias y bienes para salvar sus vidas.
En este momento el régimen dictatorial de Maduro está intentando construir una matriz de opinión mundial para desprestigiar el exilio venezolano. Esto explica que ACNUR haya declarado al exilio venezolano como migrante económico y no político. Al mismo tiempo, la dictadura de Maduro echa la culpa de la crisis humanitaria a un supuesto bloqueo económico que no existe, ya que el único que controla el dólar en Venezuela es el mismo gobierno, que es la moneda usada para las importaciones. El país depende de las compras al exterior en un 90% para el suministro de medicinas, alimentos e incluso combustibles. Estamos ante la presencia de múltiples operaciones de corrupción de un gobierno que ha quebrado la economía, que se niega a dejar el poder y que emplea la fuerza y el terror para controlar la población con el fin de perpetuarse. En todas partes del mundo, empresas y funcionarios chavistas están siendo arrestados por lavado de dólares. El miércoles 26 de julio del 2018, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos ha informado de una investigación con base en Miami que ha destapado a una red corrupta que malversó entre 2014 y 2015 unos 1.200 millones de dólares succionados de las arcas de la petrolera estatal venezolana PDVSA. Pero esta noticia es una entre miles de denuncias conocidas. En Andorra, un juzgado indaga a la estructura de la petrolera venezolana por un desfalco de 2.000 millones de dólares. La consultora Ecoanalítica ha declarado que la dictadura chavista madurista ha manejado más de 1 billón de billones de dólares durante 18 años sin ninguna contraloría. Lo cierto es que estamos ante la presencia de una gigantesca operación criminal contra un Estado pacífico. Han sido tomadas todas las instituciones públicas por parte de mafias apoyadas por redes cubanas y de países de origen dictatorial para controlar los ciudadanos, tanto por la vía electoral como por la vía militar y violenta. Los venezolanos están saliendo del país para salvar sus vidas. En condiciones normales, no tienen necesidad de emigrar. El régimen de Maduro destruye la democracia para preservarse en el poder y saquear las arcas públicas. Un pequeño grupo de políticos, encabezados por Maduro y miembros del partido del régimen, contratan bandas paramilitares llamados colectivos para reprimir y asesinar a los manifestantes y opositores. Mantienen quebrado el sistema judicial, liberando asesinos en las calles con el fin de aterrorizar a los ciudadanos. Según Inside Crime, Venezuela es el país con la tasa más alta de homicidios en la región, superando a El Salvador y Honduras. Lo que presenciamos es todo un sistema de operaciones dirigidas a destruir tanto la institucionalidad como la sociedad venezolana. El objetivo de Maduro es controlar todos los poderes. A través del Consejo Nacional Electoral inhabilita a los políticos, con el Tribunal Supremo de Justicia encarcela a los empresarios y con el Banco Central controla la moneda. Recientemente el régimen de Maduro ha sido reelegido en unas elecciones con suficiente evidencia de fraudes. Tan solo un puñado de dictaduras reconocen estas elecciones encabezadas por la tiranía comunista de los Castros en Cuba y los dictadores Daniel Ortega en Nicaragua y Evo Morales en Bolivia. La mayoría de los países miembros de la OEA, la Unión Europea y Estados Unidos han condenado el régimen de Maduro y desconocido las elecciones. Las cifras de la crisis venezolana se miden en pérdidas multimillonarias. Según Fede Cámaras, el organismo que agrupa al gremio de empresarios, Venezuela ha perdido el 60% de sus empresas, reduciéndose desde 490.000 empresas a cerca de 280.000. El ataque del chavismo-madurismo contra la prensa libre ha tenido un saldo negativo. Hasta fines de mayo del 2018 han desaparecido 80 de los 115 diarios que circulaban en el 2013. Se han cerrado importantes cadenas de televisión, tal es el caso de RCTV, y obligado a dueños de medios a vender a simpatizantes chavistas es el caso de la televisora Globovisión y los diarios El Universal y Últimas Noticias. Se han cerrado más de 70 emisoras de radio.
El Tribunal Supremo de Justicia ha condenado al diario El Nacional, el más grande de Venezuela. El régimen ha censurado importantes medios internacionales. Es el caso de CNN Noticias, RCN, NTN 24, Infobae y la agencia AFP, y mantiene un control férreo de la Internet, bloqueando sitios web y encarcelando blogueros sin orden judicial. La dictadura de Maduro pasa del control de la prensa al control electoral. El Consejo Nacional Electoral, el organismo rector electoral, tiene 5 miembros, de los cuales 4 son partidarios del régimen de Maduro y el restante es de la llamada oposición colaboracionista. Personas como Tibisay Lucena, que continúan despojando a la democracia de contenido, trabajan para servir la consolidación de los intereses de una dictadura instalada sobre el sufrimiento de su pueblo, que se sostiene en el asesinato de su gente, en la prisión política de los opositores, en la tortura. A través del Consejo Nacional Electoral manipulan las cifras electorales para ganar elecciones, con la excepción de las elecciones de diputados del 2015, donde Maduro se vio sorprendido por el masivo respaldo que obtuvo la oposición, perdiendo la Asamblea Nacional, el órgano legislativo que el chavismo había mantenido bajo su control. Sin embargo, inmediatamente desconoció el poder legislativo electo por el pueblo y creó su propia versión, al que denominó Asamblea Nacional Constituyente, donde ha podido crear, generar y dictar sus propias leyes. Maduro ha desconocido las autoridades del Tribunal Supremo de Justicia elegidas por la Asamblea Nacional, usurpando el poder constitucional que les da el derecho de nombrar magistrados. Del mismo modo, el régimen de Maduro intervino la Fiscalía, removiendo a la fuerza a la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, sustituyéndola por un colaborador del régimen. La Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, está denunciando a Maduro en la Corte Penal de La Haya por delitos de lesa humanidad en el asesinato de 8.000 personas y las detenciones arbitrarias de 17.000 entre enero del 2015 y junio del 2017. Los crímenes del régimen de Maduro son ampliamente reseñados en los medios sociales. Es el caso del asesinato del inspector Oscar Pérez, policía que se rebeló al régimen, quien fuera rodeado por la policía política y los colectivos o bandas armadas, y luego de su rendición fue ajusticiado. Estas terribles imágenes de sus últimas horas fueron grabadas por Oscar Pérez, circularon en las redes sociales y dieron la vuelta al mundo. Durante las manifestaciones del 2014 y 2017, el régimen de Maduro asesinó a más de 300 estudiantes. Estas escenas pueden herir sensibilidades. Rogamos tomen precaución. Presentamos imágenes de estudiantes reprimidos y asesinados por los colectivos de Maduro y sus fuerzas de seguridad, bajo asesoría cubana. Las muertes son ordenadas por esbirros de Maduro y apuntan a jóvenes en edades entre 13 y 19 años. También atacan a adultos y ancianos. La policía política persigue a los opositores hasta sus casas, donde los detienen sin orden judicial para ser llevados a calabozos, cárceles o los desaparecen. Durante el 2018, el Consejo Nacional Electoral, por instrucciones de la dictadura de Maduro, cierra la vía electoral, inhabilita a los principales partidos políticos de la oposición, encarcela a sus líderes políticos y obliga al exilio a buena parte de la oposición. Maduro, en su plan de perpetuarse en el poder, bloquea el acceso al dólar y acusa a los empresarios de estar detrás de la crisis económica. Esta situación profundiza la hiperinflación. Según estimaciones del Fondo Monetario Internacional,
se prevé una inflación del 1.000.000% para finales de este año. La falta de dólares se refleja en la escasez de productos de la alimentación básica. En Venezuela, la gente pierde hasta 10 horas diarias haciendo colas para comprar alimentos. Maduro y su régimen tienen el dinero de la industria petrolera venezolana para financiar su dictadura, pero no para ayudar al pueblo. A continuación presentamos imágenes de gente en los hospitales de Venezuela, donde se puede observar la falta de insumos, medicinas y especialistas médicos. Lo que veremos a continuación son escenas que pueden herir sensibilidades. Rogamos tomen precaución. Lo que observamos son imágenes de niños muriendo de hambre por falta de comida y alimentos en Venezuela. El impacto de la crisis política ha llegado a lo más medular de la sociedad. Los niños y los ancianos están muriendo en los hospitales, en las calles, abandonados por el gobierno. A Maduro solo le interesa mantener su red internacional de apoyo, en particular Petrocaribe, donde vende petróleo subsidiado a países del Caribe a cambio de apoyo en la Organización de Estados Americanos y las Naciones Unidas. Entre un total de 12 naciones se benefician del petróleo regalado de Venezuela, entre las que cabe mencionar Haití, República Dominicana, Trinidad y Tobago, Dominica, San Martín, Belice, Nicaragua, entre muchas. Maduro es el principal financista de los grupos de izquierda revolucionaria en el continente. La dictadura de Maduro mantiene fuerte vínculo con el partido Podemos en España, quien está impulsando a través de su aliado, el expresidente Zapatero, alivio a las sanciones de la Unión Europea contra la dictadura de Maduro. Bien, es una pregunta que me he hecho muchas veces. ¿Por qué la Unión Europea dialoga con Irán? ¿Por qué es partidaria del diálogo y de una solución siempre por la vía diplomática y pacífica? ¿Y por qué se ha puesto como se ha puesto con Venezuela? Maduro ha sido señalado por la empresa Odebrecht de haber recibido 35 millones en soborno para su campaña y es un aliado del expresidente Lula da Silva en prisión por casos de corrupción. Maduro se destacou brilhantemente na luta para projetar a Venezuela no mundo e na construção de uma América Latina mais democrática y solidaria. Su aparato policial y militar está bajo el control de los Castros, lo cual indica el soporte y respaldo que recibe del gobierno de Cuba, al punto de violar la soberanía del Estado al poner las Fuerzas Armadas de Venezuela al servicio de otra república, en este caso Cuba. Le ha aprobado al ministro de la Defensa, general en jefe, Vladimir Padrino López, los planes para expandir la Milicia Nacional Bolivariana durante este año a 500.000 milicianos y milicianas con todos sus equipos y garantizar a través de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana un fusil para cada miliciano. El régimen de Maduro es el mayor comprador de armas en el continente. Mantiene armamento de última generación capaz de infligir severo daño de gran envergadura a naciones vecinas. El régimen de Maduro cuenta con el respaldo de países y organismos internacionales sobornados por el petróleo de Venezuela. El examen preliminar sobre la situación en Venezuela analizará crímenes presuntamente cometidos en este estado parte, al menos desde abril de 2017, en el marco de manifestaciones y la inestabilidad política conexa. La fiscal Bensouda se niega a procesar los delitos de Maduro y no conforme, invitan al presidente del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, Michael Moreno, un ex policía condenado por asesinato que estuvo 2 años en prisión por este crimen. Y muchos hermanos de nosotros están hoy fuera de nuestro país. Muchos están bajo tierra porque los mataron, porque los mataste, Nicolás. Y los que todavía podemos estar aquí vamos a seguir poniéndole el pecho. Hoy yo puedo hablar desde aquí. Mañana, no sé. En Venezuela, la persecución política supera a la de Cuba.
La dictadura mantiene a 7.000 personas sujetas a juicios penales. La OEA confirmó la cifra de 248 presos políticos. En Freedom Venezuela queremos crear conciencia acerca de la naturaleza del régimen de Maduro y lo que están viviendo y enfrentando millones de venezolanos. Podemos impulsar medidas multilaterales que obliguen al régimen de Maduro a transitar hacia una solución democrática para Venezuela. Venezuela merece un futuro próspero en libertad y democracia. Si crees que este mensaje importa, compártelo en universidades, localidades, gobiernos y amigos. Que todos conozcan la verdad acerca del socialismo que gobierna en Venezuela. Si deseas participar en la red de apoyo Freedom Venezuela, regístrate en nuestro sitio web freedomvenezuela.com o síguenos en nuestras redes sociales @freedomvenezuela, @freedombet, @fedepolitólogos.